Hola, soy Pris y el día de hoy en este video les quiero hablar sobre la famosa procesión de Jesús del Gran Poder de la ciudad de Quito en Viernes Santo. Bueno, esto es algo que yo cuando vine a vivir a Quito me llamó mucho la atención. Tal vez ustedes han visto como souvenirs o dentro de la cultura ecuatoriana estos disfraces o estas figuras o estas personas. Bueno, estos se llaman cucuruchos y puede ser un poco controversial, sobre todo con personas de Estados Unidos por otro grupo que hubo en la historia. Pero el día de hoy yo les quiero mostrar un poco de qué se trata esto el día Viernes Santo en la ciudad de Quito. ¿Sabes cómo se llaman ellas? No, pregúntales. Verónicas. Ah, sí. ¿Y los de atrás? Verónicas, los cucuruchos, ¿o tienen otro nombre? Y para ver mejor también, bueno, Carlos habló con una familia que vive acá en el centro histórico, porque vimos que tenían unos balconcitos y nos están rentando el balcón para poder ver desde acá arriba. Igual ya mismo bajaré también si puedo para ver de cerca, pero ahorita les voy a grabar desde aquí, desde el balcón, para que puedan ver. Cada año se registran miles de fieles a la procesión para poder participar en ella y poder vestir un atuendo representativo de algún personaje de la religión católica. Este año se dicen en los medios se registraron aproximadamente 1.300 personas y pueden ver eran ríos de gente vestida del color morado, y los personajes que comúnmente se ven son a las famosas Verónicas, que suelen ser mujeres que representan de cierta forma a esas mujeres que acompañaron a Cristo cuando fue crucificado y cuidaron de él y limpiaron de él, de su cara, de su sangre, de sus lágrimas. Y los cucuruchos son personas fieles católicas que se disfrazan de este personaje de cierta forma como una muestra de arrepentimiento de sus pecados, y es una penitencia al tener que hacer la procesión, muchas veces descalzos, otras veces van llevando cadenas, otras veces incluso podemos ver que se latigan. Entonces es súper interesante. Y un poco la historia viene en que antiguamente afuera de las iglesias, las personas que cometían ciertos pecados se paraban afuera de la iglesia y se ponían un cono en su cabeza. Esto como un símbolo de arrepentimiento y de querer pues enmendarse por sus pecados, y obviamente eran vistos, se avergonzaban de cierta forma y se arrepentían de lo que habían hecho. Entonces esta procesión me parece que empezó en los años 60, 61 más o menos, y se ha mantenido hasta el día de hoy, siendo una de las pocas tradiciones católicas de la Semana Santa que se conservan hasta la actualidad. Y es muy interesante porque incluso se puede ver familias enteras que se disfrazan de Jesús, hay ciertas personas también penitentes que cargan cruces, una cruz simulando la cruz que cargó Jesús. Y se dice que estas cruces incluso son talladas por ellos mismos, son muy pesadas, y como van a poder ver son varias personas que las cargan, ¿no? Una sola persona casi no las puede cargar, pero bueno, sí van familias enteras, incluso con niños. Entiendo que para poderse registrar a la procesión nada más necesitas hacer un aporte a la iglesia para que puedan mantener los trajes que viste la gente. Y ser mayor de edad, aunque vi algunos niños, esa parte no sé cómo está funcionando actualmente. De las redes sociales, de Radio Francisco Esteño, del Convento Máximo de San Francisco de Quito, que están aquí en el país, dentro y fuera del Ecuador, y siguen y participan en esta hermosa manifestación de fe, como es la procesión penitencial Jesús del Gran Poder. Y bueno, muy aparte de la religión, me parece que es muy interesante que es una tradición que se ha mantenido por tantos años
y que no solamente estas son personas pues que van a arrepentirse de algún pecado que han cometido, también hay muchas personas que van de cierta manera a pedir por alguien, si están pasando por algún momento. O sea, tú puedes ver claramente gente en silla de ruedas, o tal vez que están padeciendo alguna enfermedad, o algún familiar que está padeciendo alguna enfermedad. Ellos van con esa fe de querer pedir por estas personas. Entonces me parece interesante y algo que un poco me conmueve o que me hace reflexionar en ese momento, que si en algún momento ustedes pueden ir a presenciar esto, van a poder tal vez sentirlo, es el hecho de que de cierta manera pensar como cuáles serían los pecados o qué cosas han cometido estas personas como para llegar al punto de hacer la procesión descalzo, con cadenas, latigándose, cargando mucho peso. Entonces me parece como algo que me hace reflexionar. En las espaldas de estos hombres, ellos son los que en cambio llevan como una ortiga, creo que se llama, y se van como latigando, como pueden ver. Y bueno, ahora les cuento que encontramos este hotel para probar la tradicional fanesca, que es un plato de temporada que se come en esta época y que ya lo pedimos. Les muestro el hotel, está muy bonito, no lo conocíamos. Aquí pueden ver la típica fanesca que se instauró debido al ayuno en Cuaresma que realizaban los católicos, en donde se prohibía el consumo de carne. Entonces esta sopa, que es única que yo sepa del Ecuador y que se come solo en esta temporada de Semana Santa, se prepara con varios granos, 12 granos, que representan los 12 apóstoles que estuvieron en la última cena con Jesús. Y es súper contundente. Entonces todos estos granos se suponen deberían suplir la falta de consumo de la carne o de la proteína en esta época, ¿no? Es muy deliciosa, a mí me gusta mucho. Viene con unos complementos que se les pone encima, como el queso, la empanadita, estas bolitas y el pescado bacalao, que mucha gente decide comerlo sin el pescado porque tiene un sabor muy fuerte. Y sí, un poco retomando el tema del cucurucho, del personaje como tal, pues la palabra viene de una palabra en italiano que se escucha más o menos cucuruccio y que significa cono, ¿sí? Que representa de cierta forma el cono que se ponen en la cabeza. Y el color morado representa pues un poco la fe a la iglesia, el arrepentimiento. Esto se lleva a cabo en el centro histórico de Quito. Es muy interesante, hay muchísima gente, reúne a muchos fieles que luego se unen a la procesión al final y hacen igual el recorrido. Y bueno, me comentan qué les parece.